empleadas. A diferencia de lo que sucede en otras líneas de investigación, en otros campos donde 2, 3 estudios y se abandonan, aquí se han venido utilizando, afinando, poniendo en diálogo con nuevos referentes teóricos, de tal manera que me parece que se ha acumulado ahí una riqueza de un aparato conceptual, categorial, muy importante para la investigación del trabajo docente. Creo que a lo mejor esto ayuda a entender lo que digo. Creo que son muchos los estudios que se han hecho en torno al trabajo docente, utilizando una serie de nociones y categorías que hoy podríamos decir que hay una enorme riqueza, un enorme potencial que se puede apreciar claramente en las tesis, últimamente la tesis premiada de Ana Paola, por ejemplo, en donde se ve cómo hay una utilización como con una fluidez de un aparato conceptual y un uso bastante pertinente en la identificación de procesos complejos de la docencia. Terminaría diciendo que aquí me parece que es importante una tarea que consistiría en poder hacer una especie de síntesis, una especie de sistematización, ¿no?, teórica conceptual sobre el trabajo docente. Me parece que eso permitiría tener una perspectiva más general sobre lo que han aportado los trabajos singulares. Me parece que haría visible muchas más cosas del trabajo docente de lo que es posible apreciar en cada uno de los trabajos singulares. Las tareas que faltan se las dejaré a la maestra. Gracias. Corresponde el turno al doctor Abel Encinas. Bien, muchas gracias. También agradezco a la doctora Mercado la invitación a participar en este importante acto académico y agradezco al DIE la oportunidad de estar acá también. Desde la institución en la cual me desempeño, estamos muy interesados en promover acciones que tengan que ver con reflexionar sobre los procesos formativos, puesto que es una institución que coordina las acciones formativas en nuestra entidad. De ahí el interés porque estuvieran videoenlazados y creo que se pudo lograr. Yo voy a plantear un par de análisis y reflexiones, tratando también de sintetizar todo un trabajo que ha llevado décadas de construcción desde la línea de indagación que la doctora Mercado ha planteado aquí en el Departamento de Investigaciones Educativas. Yo veo una vinculación natural y necesaria entre lo que acaba de plantear el doctor Epifanio con relación a lo que intentaré plantear en esta síntesis, y partiré diciendo que este ejercicio de hacer un análisis sobre esta cantidad que muestra Epifanio como constructos teóricos que han servido de soporte para el trabajo que hemos emprendido los que hemos investigado las líneas de la recuperación de la investigación sobre la docencia cotidiana y sobre los procesos de formación inicial y continua, han cumplido cabalmente su función en los términos en los que en adelante plantearé, ¿no? Yo percibo que en este campo, y me refiero en América Latina porque las investigaciones del DIE han trascendido en América Latina, por lo que ya que comentaba la doctora, que hay en este espectro amplio de la formación inicial y continua, percibo una necesidad de seguir explorando. Creo que hay poca exploración en los términos en que se sabe poco de lo que sucede en estos procesos. Por fortuna, las publicaciones, las tesis que se han difundido a través del DIE, pues han dado cuenta de lo que ahí acontece, pero poco se sabe en otros contextos, en otras latitudes, acerca de lo que sucede en estos procesos.
Es importante analizar y tomar como consideración cuál ha sido el punto de partida de este análisis sobre la práctica, sobre la formación inicial y sobre la formación continua, específicamente en México. Creo que el planteamiento teórico de Chon ha sido de mucha utilidad como un principio fundamental que nos ayuda a entender la formación docente como un continuum de la práctica. Este ha sido el punto de partida que nos ha permitido reflexionar sobre un proceso como proceso inacabado, y en ese sentido la concepción nos sirve para entender que esta formación se da antes, durante y cuando el maestro está inserto en su escuela, ¿no? Ahí hemos ubicado como proceso que no solo tiene lugar en la formación inicial, contrario a lo que el discurso común ha denominado en muchos otros contextos, ¿no? Cuando se dice que el maestro se forma en las escuelas normales y ya no tiene necesidad de seguir planteándose o replanteándose su formación, inclusive está dentro del discurso de muchas autoridades educativas, y esto es interesante como punto de partida. Aquí, recuperando algunos aportes teóricos que han servido para analizar esta reflexión sobre el análisis de la formación docente, los aportes de Leib y Wenger me parece que describen de una manera muy necesaria como punto de partida para entender cómo se da esta perspectiva como soporte teórico de lo que ahí acontece, ¿no? Y estaríamos hablando en términos muy sintéticos sobre la participación periférica legítima y el aprendizaje situado elaborado por Rogoff. Creo que en nuestro contexto actual, bueno, creo que me pasé, me regreso una más, no, sí es ahí. Me interesa que podamos, si no se ve, pero es casi idéntico al panorama que planteaba Epifanio hace un momento sobre aquello que se ha construido y sobre lo que hemos ido caminando, ¿no? Hay una serie de publicaciones en el DIE, en el contexto del DIE, solamente en el contexto del DIE, que han abordado la formación docente, adoptando perspectivas teóricas que ya planteaba Epifanio en parte y otras que se han ido incorporando durante la marcha. Esta noción teórica de comunidad de práctica, la noción de saberes docentes, la noción de cognición situada, la noción de participación periférica legítima han sido útiles para poder entender en otros términos y desde otras miradas lo que acontece tanto en las escuelas normales como en los contextos formativos, ya sea los centros de maestros o las propias escuelas, los centros educativos. Y bueno, podemos encontrar una serie de documentos que ya han sido publicados por fortuna y empiezan a circular en diversos contextos. Yo creo que hay otras que también han sido útiles, como las perspectivas que plantea la doctora Rockwell y la doctora Mercado, el mismo referente que planteaba hace un momento Epifanio sobre el referente de Luna, los niños como referentes, los referentes central y el expediente cotidiano, se anclan de alguna manera para poder entender los procesos formativos. Por eso yo veo un anclaje natural y un anclaje permanente en no disociar lo que se ve desde la escuela, desde dentro del salón de clases, y lo que acontece en otros espacios como pueden ser los espacios de formación inicial y los espacios de formación continua. Hay una relación directa entre lo que los maestros buscan. ¿Qué buscan los profesores? Regularmente los maestros en servicio buscan llevar a estrategias o elementos que les sirvan para trabajar con este referente central que ya planteábamos, que son los niños. Y en la formación inicial, mucho de lo que los jóvenes, de lo que los futuros maestros están trabajando desde el diseño de estrategias, desde el diseño de planeaciones en sus prácticas preservicio, están vinculadas con el referente que denominamos los niños. Y bueno, otra noción de la formación entendida esta como proceso que ocurre a través de toda la vida, me interesa plantearla en lo que dice Ábalos, ¿no? Y esto nos deja ver cómo se concibe y cómo debiéramos concebir el desarrollo profesional
como la totalidad de experiencias naturales de aprendizaje y de aquellas que son conscientes o planificadas, que intencionalmente se pueden dar en beneficio de los individuos, y en este proceso se puede dar la formación de manera solitaria o en el vínculo con los otros, que es la tendencia de las políticas educativas que se están insistiendo desde otras latitudes, desde otros contextos como Europa, por ejemplo, se insiste en que el centro es el espacio de la formación docente. No así en México, donde esta propuesta de formación en colectivos o comunidades de práctica, si lo queremos ver desde esa noción teórica, parece no lograrse por las condiciones en que se insertan estas propuestas en las instituciones educativas, ¿no? Llamemos las políticas educativas diseñadas sin cambiar las condiciones laborales de las escuelas o de los propios profesores. Sobre la formación inicial, las prácticas de preservicio ha sido un contexto de indagación o de investigación importante, y me refiero a las escuelas normales. En estas indagaciones, en los contextos de las escuelas normales, se ha identificado que las prácticas de servicios constituyen un elemento importante que ayuda a formar a los futuros docentes. Y el discurso común, insisto, ha dicho que las prácticas a veces no son útiles. En las indagaciones que algunos compañeros, algunos colegas han realizado, encuentran que estas prácticas influyen de manera importante en los esquemas reflexivos de los futuros maestros, en este intercambio que se da entre el docente tutor y el propio futuro maestro y el propio maestro que está desarrollando la actividad de asesoría. No obstante que hay condiciones que a veces no han permitido que esta tríada que existe en las escuelas normales no se desarrolle en las formas en que se desea, por las condiciones nuevamente laborales en que éstas se promueven, ¿no? Me refiero a pocas posibilidades de acercamiento a las escuelas, a poco tiempo de los que los maestros disponen para poder asesorar directamente a los alumnos o ver lo que está sucediendo o aconteciendo en el espacio escolar. Identifico que el proceso de implementación de reformas por el cual han transitado las escuelas normales, desde el Plan 84 hasta el actual Plan 97, todavía vigente, evidencian algunos tropiezos asociados con la percepción inicial de los tutores normalistas respecto a cómo guiar las prácticas de los estudiantes. Y la resistencia en un primer momento, y que creo que es una objeción que ustedes han podido encontrar, algunos que son normalistas, por parte de los profesores de educación primaria a la presencia de los normalistas en las aulas o de educación preescolar. Cuestión que podría deberse, dicen quienes han explorado este ámbito, al antecedente de las prácticas con el Plan 84. Es interesante cómo ha permeado las prácticas y la visión que se tenía del Plan 84, esta percepción evaluativa que no permite que fluyan las prácticas de preservicio como se han, digamos, imaginado o como se han diseñado desde la óptica de quienes hacen estas propuestas. Recientes investigaciones sobre el campo señalan también condiciones no propicias para la participación de los tutores, esto que comentaba hace un momento relacionado con los pocos tiempos o las descargas laborales que tienen para poder hacer la tarea, ¿no? Creo que esto nos obliga a reflexionar que las reformas en este nivel deben considerar el camino ya recorrido y replantear aquellas propuestas reformistas que parecen desconocer lo que se ha construido. Una reforma no puede partir de cero, se tiene que analizar lo que ya se ha trabajado y reconocer lo que se ha construido con el trabajo tanto de los maestros normalistas como de los maestros que reciben a los alumnos para sus prácticas de preservicio. Es necesario, creo, y aquí acuerdo con Mercado, partir de premisas que revaloren la iniciativa de los maestros como actores nodales de la vida académica de las instituciones y no, como lo ha planteado una y otra vez, el supuesto de que los maestros son un obstáculo para las innovaciones.
En otro sentido, quisiera plantear que las escuelas normales han esbozado intentos por trabajo colegiado académico como alternativa viable para la formación docente. Hay investigaciones que recuperan el trabajo colegiado como una alternativa interesante e importante para poder transitar a otros procesos formativos. Hay desde este contexto y aun cuando son contextos disímiles, el contexto de la escuela normal y el contexto de la escuela primaria, yo identifico que hay cierta cercanía en cuanto a las acciones que se promueven en esto que podemos denominar colectivos docentes o comunidades de práctica en términos de Wenger. Aparece en estos escenarios, y no podemos desdeñar la micropolítica como proceso de negociación entre los actores que ahí convergen. También en educación básica y en las escuelas normales en México, el colectivo parece cobrar sentido como alternativa propicia para el trabajo colaborativo. No obstante, que en las escuelas formadoras de docentes se aprecian condiciones laborales distintas de aquellas que se viven en educación básica para el impulso al trabajo colegiado, los tiempos para sesionar en colegiado resultan ser insuficientes en ambos subsistemas y hasta clandestinos, como lo plantean los profesores de educación primaria. Las políticas educativas impulsadas desde la Federación y las entidades me parece que no consideran perspectivas de cambio en los esquemas laborales, insisto, para insertar propuestas que pretendan innovar. A pesar de que el tema de formación en centros en América es relativamente nuevo, hay mucha información de que en las escuelas se están promoviendo trabajo de manera autónoma, de manera autogestiva, en un intento por constituir al centro como el centro de desarrollo de los procesos formativos, un tanto distantes de aquellas propuestas institucionalizadas, como son aquellas que provienen de las instituciones externas, como los centros de maestros, o las que instauran, que están ancladas a procesos que tienen que ver con esquemas laborales, con esquemas de escalamiento, como la carrera magisterial en el caso de básica. Creo que algunas nociones que nos han permitido recuperar esto que estoy planteando ha sido el proceso dialógico que plantea Bakhtin, los referentes de negociación de sentidos que plantea Wenger y los saberes acerca de la enseñanza y aprendizaje que hace un momento refería Epifanio, asumiendo que este es un proceso de naturaleza social y situado de acuerdo a los planteamientos de Blaise. Las precisiones de Leib y Wenger en torno a comunidades de práctica pues nos dan posibilidades para pensar que en las escuelas se pueden desarrollar comunidades de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuál ha sido un punto de partida que nos ha permitido ver también a la escuela como objeto de investigación? Creo que situar la mirada en la escuela como espacio donde ocurren procesos determinados por las condiciones adversas que regularmente suelen cobrar mayor sentido que otras que ahí ocurren, no nos es útil para poder indagar lo que sucede en las instituciones educativas. Habría que advertir que las escuelas son espacios que van más allá de los procesos pedagógicos y entonces situar la mirada en aquello que ocurre más allá de esto que se ha denominado el proceso enseñanza-aprendizaje como binomio, que ya no es útil para verlo de esa manera, y pensar en la escuela como un espacio de manifestaciones de saberes docentes, como un espacio de contexto permanente y de construcción social, como un espacio donde se da la organización social, como un espacio donde sucede micropolítica educativa, como un lugar privilegiado para la reunión natural y permanente de los profesores, no solamente en educación básica, en todo contexto educativo, y como un espacio que puede desarrollarse como comunidad de práctica, pero que también es un espacio que vive condiciones materiales. Esta visión que no se logra de manera simple y solamente con una lectura de
una serie de referentes teóricos, se logra mediante la insistencia de ver a la escuela con otros ojos que nos den elementos para poder hacer investigaciones que vayan más allá de los procesos meramente pedagógicos, no porque estos sean menos importantes, pero sí para poder explorar otros rincones que nos otorga esta visión. Creo importante señalar, y casi cerrando, no sé cuánto tiempo me queda, que los profesores de escuela de educación indígena y de escuelas multigrado, como lo ha documentado el estudio de Paola Arteaga, que me parece importante recuperarlo también acá, tienen aún escasas oportunidades para gestionar acciones formativas en espacios colaborativos, dadas las características de su contexto laboral y las pocas posibilidades de acceso a las opciones de formación docente. Creo que es una vieja deuda que tenemos y que se tiene desde las políticas educativas, y eso nos lleva a creo que nos compromete a todos los que hacemos investigación a indagar más sobre estos contextos en el asunto de la formación inicial y la formación continua. Hay pocas evidencias de lo que está sucediendo en estos contextos y bueno, sobre lo que sucede en los contextos multigrado que regularmente están asociados con condiciones digamos condiciones más bien complejas para poder acercarse. También los maestros advierten señalamientos importantes sobre lo que les gustaría que la formación continua considerara en las propuestas que se diseñan desde las instituciones educativas. Los maestros refieren cuestiones que parecen muy simples, pero que están muy cercanas a sus demandas diarias. Ellos dicen que deberían realizarse propuestas cercanas a su vida cotidiana, que incorporen elementos que los exhorten a discutir, a reflexionar y a cuestionar sus propias prácticas docentes y que construyan en el colectivo propuestas apegadas a las necesidades y las características de su trabajo cotidiano. Esto aplica también para la formación inicial. Creo que es necesario apostarle a la comunidad de práctica como espacio de formación docente. Y finalmente, yo creo que es algo que tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que recuperar las voces de los distintos actores, y esto no lo he mencionado. La investigación insiste en que hay otros actores que no han sido considerados en el diseño de propuestas, los padres de familia, o más bien las madres de familia, que son las que más hacen presencia en las escuelas. Creo que es un actor al cual no se le ha escuchado y que tiene un potencial importante para poder apoyar lo que en la escuela se puede hacer o se deja de hacer inclusive. Sobre las prácticas de preservicio en la formación inicial de los docentes, hace falta investigar más para conocer cuáles son los procesos formativos que realmente tienen lugar durante las prácticas escolares de los estudiantes, más allá de las posiciones que niegan o afirman las ventajas que pueden tener estas experiencias de práctica para su formación. Con esta parte cierro. Yo creo que vale la pena continuar impulsando la investigación formal sobre la docencia y la formación en la enseñanza e insistir en abundar en aquellos contextos que consideramos que son vulnerables. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Nieves Blanco. Buenas tardes. Es para mí un gran placer y un reto poder compartir con ustedes la celebración de varias décadas de investigación sobre la docencia y la formación de enseñantes. Quiero expresar explícitamente mi agradecimiento a la doctora Ruth Mercado por haberme invitado y por ofrecerme así la oportunidad de conocer más de cerca su trabajo. Mi contribución no podría ir, porque mi conocimiento del trabajo que han hecho no es tan profundo como el que han mostrado no solo la propia doctora, obviamente, sino los dos colegas que me han antecedido, que han examinado con profundidad este trabajo.
Yo me he situado en el lugar en el que he pensado que me sería posible contribuir a esta celebración, y que es desde tratar de establecer un diálogo entre el trabajo que se realiza en el DIE, en concreto el que yo conozco más, que es el de la doctora Ruth Mercado, y los propios contextos de trabajo, de investigación y de docencia que me son próximos por mis intereses y por mis propias prácticas. Las investigaciones sobre los saberes docentes en el trabajo cotidiano, así como la etnografía como un modo de acercarse a ellas, son conocidas en España desde los años 80. En concreto, hay algunos trabajos que han sido ampliamente difundidos porque están publicados en revistas muy conocidas, muy utilizadas en la formación y de uso en las universidades. En concreto son el de la práctica docente y la formación de maestros, en colaboración con la doctora Rowell, publicado por la revista de Investigación en la Escuela a finales de los 80. Los saberes docentes en el trabajo cotidiano de los maestros, de la doctora Mercado, en 1991, en la revista Infancia y Aprendizaje, de un enorme prestigio y de una amplísima difusión, y más recientemente el libro Los saberes docentes como construcción social, la enseñanza centrada en los niños, que aunque no es de un acceso muy fácil, sí está, y lo he comprobado, disponible en muchas de nuestras bibliotecas universitarias. A través de estos escritos hemos tenido acceso a sus ideas, a sus avances y a sus elaboraciones, tanto sobre los saberes docentes cotidianos como sus intereses en la formación. Este ámbito de los saberes docentes es por sí mismo un ámbito de indagación de un enorme interés, porque desde mi punto de vista y en lo que he podido conocer, la peculiar configuración académico-científica de la enseñanza, los saberes docentes o bien se han desconsiderado o se han negado como algo propio de las maestras y de los maestros. Aunque, como indicaré, en España hay algunas aportaciones sobre saberes docentes, no tengo duda de que la línea de producción científica más consolidada en este campo, en lengua española y en contexto no anglosajón, desde luego la representa el trabajo que se hace en esta institución. Hay otra dimensión de esta línea de trabajo que también me parece especialmente relevante, y que se trata no solo de conocer, documentar y desvelar los saberes docentes, sino también de darles legitimidad como base para la formación, tanto inicial como permanente. Y este es un ámbito que, como indicaré, es en este momento de una especial relevancia para mí y para algunas y algunos colegas con quienes trabajo. Creo, por tanto, que reconocer y valorar los saberes docentes es una apuesta científica y una apuesta política en la que, como he señalado anteriormente, la contribución del DIE y de la doctora Mercado es especialmente relevante. No hay, hasta donde yo conozco, muchos ámbitos de actividad en los que, como ocurre en la enseñanza, haya una división tan clara entre quienes elaboran y quienes definen lo que es el conocimiento relevante en este campo y quienes lo utilizan. Desde luego, ya hace muchas décadas que se viene manifestando una gran preocupación por el divorcio que existe entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento que se genera en la escuela. Se dice que fue Philip Jackson el primero que explícitamente lo planteó en su texto tan relevante, su texto clásico de la vida en las aulas del 68. Yo lo he conocido más, y en España lo conocemos más a través de los trabajos de Lawrence Estenhouse y posteriormente de John Eliot, dos autores cuyo pensamiento ha sido absolutamente relevante para la remoción y la renovación, bueno, no diría renovación ni remoción, digámoslo claro ya que no estoy en mi contexto, para generar pensamiento pedagógico contemporáneo en España. A pesar de que, como digo, ya hace varias décadas que desde distintos lugares, desde distintas posiciones, se ha desmontado el error que hacía pensar que las maestras y los maestros simplemente aplicaban conocimientos generados por otros, lo cierto y verdad es que los datos nos indican que
existe una gran ausencia, en el mejor de los casos, y en otros un claro desprecio de los saberes generados en la práctica de la enseñanza. Marilyn Cochrane Smith y Susan Little, dos relevantes autoras, señalan que la investigación realizada por el profesorado ha sido excluida tanto como posibilidad como cuanto referente académico. Cuando hacen el análisis para uno de los últimos handbooks de investigación, concluyen, cito textualmente, que tanto la perspectiva de investigación proceso-producto como la interpretativa constriñen y al mismo tiempo vuelven invisibles los roles del profesorado en los procesos de producción de conocimiento pedagógico sobre la enseñanza y el aprendizaje en las aulas. Esto lo han escrito hace muy poco. ¿Qué es lo que hace que sea tan potente la ceguera de la academia desde muy distintas posiciones teóricas, que impide o que obstaculiza redefinir las relaciones entre la investigación y la docencia y, por tanto, también redefinir las relaciones entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento generado, los saberes docentes? Estas autoras explican que la dificultad está en que, en realidad, de lo que estamos hablando es de una revolución epistemológica que redefine el sentido de la investigación legítima en educación, redefine también el papel de quienes están en condiciones de realizarla y cuáles son los contextos apropiados para desarrollarla. Sin duda, ahí hay, creo, razones sólidas, a pesar de que sepamos que tal redefinición es necesaria para construir una teoría de la educación que tenga capacidad para generar cambios educativos viables y cambios educativos que son absolutamente necesarios. Una maestra italiana e investigadora que se llama Cristina Mecenero constata a través de su propia experiencia la pervivencia de la lógica jerárquica en la producción de conocimiento pedagógico y sostiene que la comunidad científica universitaria no tiene grandes, dice ella, tiene pocas expectativas hacia el saber generado en la escuela. Ella narra su propia experiencia, que creo que es extensible a muchas más maestras y maestros. Una experiencia, como digo, que es una fuente de desautorización si no se dispone de una comunidad muy sólida alrededor que dé confianza. Ella dice: al volver de seminarios y cursos de perfeccionamiento me asaltaban las dudas, fruto de la comparación con un lenguaje y una perspectiva que negaba cuanto de verdad había creído haber visto en la escuela y eclipsando completamente el saber de la experiencia construido a través del tiempo con mis colegas. Pienso que el trabajo del DIE sobre saberes docentes cotidianos constituye, como he dicho, una apuesta científica y política. Científica porque con sus investigaciones han mostrado que los saberes docentes existen, que las maestras y los maestros son creadores de conocimiento, que en su tarea diaria modifican, desechan y reelaboran los conocimientos disponibles para, en un proceso complejo, crear saberes que son funcionales, que son necesarios para desarrollar su trabajo. Son saberes contextuales, son frágiles, no siempre ni en todos los aspectos son transformables en conocimiento proposicional, declarativo, explícito, no siempre son completamente desvelables y completamente explicitables. Yo creo que son saberes que, como indicara María Zambrano, renuncian a subir al cielo de la objetividad para así mantenerse cerca de la realidad y para no perder nunca el vínculo con ella. He dicho también que pienso que es una apuesta política, porque no solo desvelan estas investigaciones, estos saberes y sus cualidades, sino que les dan un valor que no se mide, que no está determinado por el molde del conocimiento científico disciplinar. Y creo que así se puede romper el lazo viciado entre la academia y la escuela y entre los especialistas y los docentes. Una apuesta política que creo que se fortalece desde la afirmación reiterada en las contribuciones de las investigaciones del DIE de que los saberes docentes son necesarios para la formación tanto inicial como permanente.
Como formadora de maestras y de maestros que soy, aunque en este momento me inicio como formadora de educadoras y educadores sociales, como formadora digo que analiza su práctica y presta atención a las necesidades de las alumnas y de los alumnos, he aprendido que la universidad puede y debe tener un papel clave en elaborar y transmitir un conocimiento pedagógico capaz de conectar con la experiencia viva de quienes se forman. En ello inciden también, así lo creo, las investigaciones del DIE, que tanto enfatizan el valor de los saberes docentes cotidianos y que tanto han hecho para sistematizarlos y ofrecer materiales que puedan ser utilizados en la formación. He descubierto con otras, y con algún otro también, que es necesaria una investigación que sepa escuchar el saber de la experiencia, que sea capaz de apoyarse en él y generar así un conocimiento pedagógico no abstracto. Solo así será un conocimiento potente porque, como también ha escrito Cristina Mecenero, el saber de la experiencia es el saber necesario y suficiente para enseñar y también para formar a las futuras generaciones. Aunque ella habla también de saberes docentes y utiliza la misma denominación que Tardif, saber de la experiencia, el contexto no es y el sentido no es exactamente el mismo, como antes decía uno de mis colegas. Ahora hay una quizás sobreutilización de este término y es importante indagar sobre lo que significa. En este caso y en esta línea de trabajo que digo, el saber de la experiencia hace referencia a un conocimiento, a un saber que está encarnado, es decir, que está vinculado siempre a quien lo genera, que está vinculado a una mujer o a un hombre que vive y que reflexiona y que mantiene una relación pensante con el acontecer de las cosas. Transmitir ese saber de la experiencia me parece un reto de primerísimo orden en el que ahora con otros colegas estamos iniciando un trabajo. Transmitir ese saber de la experiencia es muy importante porque creo una condición para poder conectar con la experiencia de cada alumna y de cada alumno y hacer así que su formación sea realmente fructífera. Y es importante y es difícil porque hay que cuidar que no se pierda ese carácter de saber vivido, de vínculo con la experiencia, de vínculo con los contextos concretos en los que se ha generado. Hay una línea de investigación que no es exactamente idéntica y creo que por eso permite un punto de conexión y de diálogo muy importante y de enriquecimiento mutuo al que ahora estaba haciendo referencia, que llevamos desarrollando sobre todo mujeres, maestras, profesoras, universitarias en España y en Italia, que se nombra a veces como saber de la experiencia y que tiene su origen en una expresión que es saber que